Buenas noches, profesor. Soy el alumno Samir Torres Álvarez y hoy le vengo a hablar sobre el tema de los cambios y permanencias en el Perú de 1930 a 1990, influencias en la conformación del Perú actual y la evaluación de la reforma agraria. Empezamos con la introducción. En el periodo comprendido de 1930 a 1990 fue crucial en la historia del Perú, caracterizado por cambios profundos y permanencias en los ámbitos políticos, económicos y sociales. En esos cambios no solo se movieron la estructura del país en ese momento, sino que se sentaron la base para la conformación del Perú contemporáneo. En este contexto, la reforma agraria implementada de la década de 1970 se presenta como un tema central para evaluar su impacto político y la sociedad peruana. En este ensayo se analizará los cambios y permanencias en estos tres aspectos, así como la evaluación de la reforma agraria en diferentes perspectivas. Eh, Luego de ello tenemos lo que es el aspecto político. Desde 1930 en el Perú experimentó una serie de transformaciones políticas significativas de la dictadura de Luis Miguel Sánchez Cerro, la posterioridad de gobiernos democráticos que reflejan una lucha constante entre autoritarismo y democracia. La reforma agraria impulsada por el gobierno de San Juan Velasco Alvarado en 1969 buscó empoderar a los campesinos y redistribuir la tierra, lo que representó un cambio radical en la estructura de poder. Sin embargo, la implementación de esta reforma también generó tensiones políticas, ya que muchos terratenientes perdieron su propiedad, de lo que hubo una resistencia significativa. A pesar de los intentos de democratización, la inestabilidad política y la corrupción han permanecido como características persistentes en la política peruana, afectando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En el aspecto político tenemos lo que es económicamente en el Perú, que pasó una economía agraria muy industrializada, con la reforma agraria como un intento de modernizar el sector agrícola. Aunque la reforma busca aumentar la producción y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, los resultados fueron mixtos. La falta de apoyo técnico y financiero, junto a la ineficiencia con la gestión en las tierras distribuidoras, llevó a una disminución en la producción agrícola en muchas regiones. A partir de la década de 1980, el país se enfrentó en una crisis económica severa, caracterizada por hiperinflación y desempleo. La liberalización económica de la década de 1990, aunque necesaria para estabilizar la economía, no logró abordar las desigualdades estructurales que la reforma agraria había intentado corregir. Así, la permanencia de la desigualdad y la pobreza se convirtió en un desafío persistente. En temas del ámbito social, en el aspecto social, socialmente en el periodo de 1930 a 1990 estuvo marcado por un aspecto de urbanización acelerada en la migración del cambio de la ciudad. La reforma agraria buscó mejorar las condiciones de vida de los campesinos, pero muchas veces no logró su objetivo. La violencia política, especialmente durante la guerra interna con Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en la década de 1980 y 1990, dejó profundas cicatrices en la sociedad peruana. A pesar de los desafíos, la sociedad peruana ha mostrado una notable resiliencia y capacidad de organización, evidenciada en la creación de movimientos sociales y organizaciones de base que han luchado por los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, esa exclusión social y la discriminación han persistido, afectando a comunidades indígenas y afroperuanas. En tema de la evaluación de la reforma agraria desde un punto de vista político, la reforma agraria fue un intento de democratizar el acceso a la tierra y empoderar a los campesinos. Eh, para su implementación de género, tensiones y conflictos debilitaron a la estabilidad política. Eh, en tema económicamente, aunque la reforma buscaba modernizar la agricultura, los resultados fueron desiguales y en muchos casos contraproducentes.
Socialmente, la reforma no logró mejorar significativamente las condiciones de vida de los campesinos, y la violencia política que siguió a la reforma exacerbó las diversiones sociales. En resumen, la reforma agraria tuvo intenciones positivas, pero ejecución y los contextos en los que se desarrolló limitaron su efectividad. En conclusión, el periodo de 1930 a 1990 en el Perú estuvo marcado por cambios significativos en los ámbitos políticos, económico y social, que han influido en la conformación del país actual. La reforma agraria, aunque con activos leales, no logró cumplir con la promesa debido a la falta de planificación, apoyo adecuado y las permanencias en la inestabilidad política, la desigualdad económica, la exclusión total, la exclusión social, perdón, continúan siendo desafíos en el Perú que enfrenta hoy en día. La interpretación histórica en este periodo es fundamental para comprender las dinámicas actuales y trabajar hacia un futuro más equitativo y justo para todos los peruanos. La historia del Perú es un testimonio de su capacidad y resistencia, y es esencial de ella para construir un país más sólido y cohesionado. Muchas gracias.